Vamos a tomar la palabra del Señor, libro de Filipenses, capítulo 1, verso 6. Amén. Ando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Amén. Él dice que está persuadido, es decir, que está convencido. Cuando uno está persuadido de algo es porque uno ha puesto todas las posibilidades sobre la mesa y ha analizado cada una de ellas y ha llegado a una conclusión, y por eso uno puede decir: estoy persuadido de ello. El apóstol Pablo analizaba la iglesia de Filipos y él dice que está persuadido de esto porque desde el principio, desde el comienzo de la iglesia de Filipos, era una iglesia que tenía mucha comunión, la comunión que tenían desde el principio. Es decir que cuando se habla de comunión, estamos hablando de que todos están de acuerdo. Primeramente, la Biblia nos da testimonio de que ninguno decía que algo sea de ellos, sea suyo propio, sino que todo lo que tenían era en común. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Es decir, si tú me necesitas algo de mí, cuenta con ello, y ya está, eso ya no hay que hablarlo, ya está hablado. Tenían en común la fe, la doctrina, es decir, las cosas espirituales las tenían en común, es decir, creían una misma cosa, veían la vida de la misma manera y tenían una visión que habían adquirido de parte de Dios y compartían esa misma visión. Tenían un sentido de pertenencia, tenían un mismo objetivo, propósito, proyecto que alcanzar. Primero la vida eterna, la salvación y el trabajo también por la expansión del Evangelio. Es decir, que la iglesia de Filipos tenía muchas cualidades y el apóstol Pablo, por eso él dice: yo cada vez que me acuerdo de vosotros hago memoria y lo hago con amor, oro con un amor especial por la iglesia de Filipos. Él había tenido mucho que ver con esta iglesia, y algo que él les dice, por lo que él está orando, es algo que él lo ha vivido, y por eso él ora por la iglesia. Él dice: yo oro para que vosotros abundéis en amor, amén, y que en ese amor abunde la ciencia y el conocimiento, para que probéis o comprobéis lo bueno, amén, a fin de que seáis irreprensibles y tengáis mucho fruto para cuando el Señor Jesucristo venga. Más o menos parafraseando lo que dice el pasaje que estamos leyendo, que está allí en el capítulo 1. Él está orando, él ora, el apóstol Pablo ora por la iglesia, para que la iglesia abunde en amor, amén, pero que no sea un amor solamente como un sentimiento y que se quede en un sentimiento solamente, sino que, o una emoción, algo pasajero, sino que el amor sea tan profundo que la iglesia adquiera un conocimiento, y que ese conocimiento, porque todo esto es como va en un efecto, todo va creando un efecto. Entonces el conocimiento que la iglesia adquiere, porque la iglesia ama al Señor, porque en la iglesia abunda el amor, pero entonces que no se quede solamente ahí en una expresión, sino que la iglesia crezca, abunde en conocimiento, porque si tiene conocimiento, entonces tendrá la sabiduría para tomar la decisión, para escoger, para que escojáis, a fin de que aprobéis lo mejor, porque es fácil decidir
entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Es fácil. Si usted ve algo malo y ve algo bueno, es sencillo decidirse por lo bueno, no tiene que esforzarse mucho. Pero sí, a veces hay cosas que son buenas y además de eso hay algo que es mejor, a veces no se sabe qué escoger, si lo bueno o lo mejor. A veces no se entiende que uno dice, no, esto es bueno, pero a veces uno se da cuenta que esto otro es mucho mejor. Y nosotros como iglesia vamos de lo malo a lo bueno y de lo bueno a lo mejor. Y vamos no solamente a quedarnos en lo mejor, sino de lo mejor a lo excelente. Vamos de aumento en aumento. Usted, amado hermano, debe de adquirir la sabiduría de Dios para que vaya en aumento y vaya de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Gloria al Señor Jesús. Porque eso hace que seamos irreprensibles. No solamente irreprensibles ante los demás, sino ante nuestra propia conciencia. Porque cuando nosotros tenemos la conciencia tranquila, podemos dormir las horas que sean necesarias. Se dice que los hombres dormimos entre 6 y 8 horas, necesitamos esas 8 horas para estar bien, físicamente, motivado, anímicamente, en fin. Y se dice que las damas necesitan un poquito más, entre 8 y 9 horas para estar. Yo por eso es que yo me levanto y digo a mi esposa que siga durmiendo otro poquito más. Amén. A que ella esté motivada. Por ahí está. Yo pensé que había ido a dar la clase. Y es necesario, es importante todo esto de la conciencia, ¿no? A fin de que seáis irreprensibles, de que nadie tenga nada que decir de nosotros, pero mucho menos nosotros que somos los que estamos consigo mismos, ¿no? Las 24 horas del día y que conocemos y sabemos todo lo que hacemos, amén. Así que, ¿para qué es necesario ser irreprensibles? Por la buena conciencia, por la buena fama, pero sobre todo porque el Señor Jesucristo un día vendrá y cuando Él venga, entonces tengamos mucho fruto, amén, para la gloria de Dios. Al fin y al cabo, tal vez alguien haya venido en esta mañana pensando que necesita de Dios porque tiene un problema, pero la necesidad de Dios va más allá de que Él cubra nuestros problemas. Sí, Él está interesado en resolver nuestros problemas, en ayudarnos, en que aprendamos de todo ello, pero sobre todo el interés que el Señor tiene es de la salvación de nuestra alma. A veces, yo recuerdo que yo llegué a la iglesia porque necesitaba empleo y ahí en la iglesia uno hace conexiones, hay redes, y entonces ahí podía conseguir a alguien que me diera empleo. De hecho, había un tío mío que me iba a ayudar y era un evangélico, y por eso yo iba a la iglesia, por quedar bien con él. Pero resulta que ahí me encontré no solamente con el proveedor para todas las necesidades que yo tuviera, sino que me encontré con el Salvador de mi alma. Gloria a Dios. Y usted y yo hemos venido aquí, sobre todo la motivación que el Señor tiene de traernos aquí es porque quiere salvarnos. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Dígame amén. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipos con un amor muy particular. A todas las iglesias que él les escribe con amor, con ternura, pero a la iglesia de Filipos tiene unas características y él tiene esa carga de que la iglesia cada vez crezca, que cada vez la iglesia madure, que cada vez la iglesia progrese en todo. Amén. Gloria al Señor. Entonces uno analiza cómo se formó la iglesia de Filipos, cómo empezaron, porque él tiene un vínculo con la iglesia desde sus inicios. Es que él fue el que digamos, plantó esa iglesia, el que fundó esa iglesia. Fundador de la iglesia en general es el Señor, amén. Pero él, apóstol como misionero, él fue el que empezó la obra allí en el lugar de Filipos. Él estaba predicando, el apóstol Pablo, él iba con un compañero llamado Silas, y por ahí en el camino se les unió otro discípulo llamado Timoteo, y además de Timoteo también andaban con
el que escribió el libro de los Hechos, el discípulo, amén, Lucas, amén, Lucas andaba con Pablo, gloria al Señor. Y ahora entonces ellos predicando en Asia, dice que el Espíritu Santo les impidió a ellos seguir predicando en los lugares de Asia, y llegó un momento donde tuvo una visión el apóstol Pablo, donde vio a un hombre que les decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, ellos entendieron que tenían que ir hacia la región de Macedonia, y ellos entonces fueron. Macedonia es la entrada o la conexión entre Asia y Europa, y Filipos es una colonia de Macedonia. Ellos llegan allí a Filipos y empiezan a buscar a quién predicarle la palabra de Dios. Normalmente cuando ellos llegaban, lo primero que hacían era ir a una sinagoga, es decir, una iglesia judía, una iglesia que predicaba o que enseñaban, estudiaban la Torá o el Antiguo Testamento. Pero allí en Filipos no había sinagoga, entonces ellos sí que encontraron personas que eran creyentes, y habían unas mujeres que se reunían a la ribera del río, por allí, tal vez en una sombra, un lugar donde había algún césped, y allí ellas se reunían y estudiaban la palabra y también oraban. Entonces el apóstol Pablo allí fue y estuvo hablando con estas mujeres, y había una mujer llamada Lidia, que era una mujer que era negociante. Ella vendía, dice que era vendedora de púrpura, es decir, que era una mujer que conocía a muchas personas debido a su negocio. Y el Señor le abrió el corazón a Lidia, y ella entendió la palabra y se entregó a Dios, y ella les pidió a ellos que ellos vinieran y que se hospedaran, que ella les iba a dar hospedaje en su casa. Y allí entonces el lugar del negocio de Lidia no solamente era el negocio de Lidia, sino que también se volvió como el epicentro donde ellos empezaron a predicar la palabra, y como tanta gente que llegaba ahí, pues se fue formando una comunidad. Dice la Biblia que un día iba el apóstol Pablo a la oración, y que le salió, bueno, ya eran varias veces que les estaba pasando, una joven que tenía un espíritu de adivinación, y que esta joven empezaba ya a dar voces y a decir: estos hombres son los que predican el camino de la salvación. Y que el apóstol Pablo se desagradó de esto, porque es que al fin y al cabo Dios no necesita que el diablo le ayude ni que intervenga en ninguno de sus proyectos, sus propósitos, y no tiene nada que hacer el diablo testificando acerca de Dios o de la bondad de Dios. Y allí entonces el apóstol Pablo le dice a ese espíritu: te reprendo en el nombre de Jesús, y te echo. Y quedó libre esa joven. Ya tenemos allí a Lidia, que es vendedora de púrpura. Tenemos también la familia y algún grupo allí que está formando, más ahora esta joven también que es libre de ese azote o de ese espíritu. Y entonces sí que hubo un problema allí, y es que esta joven le daba ganancias por ese espíritu de adivinación, obtenían ganancias sus amos, y ahora entonces ven que se ve truncada este negocio que tenían con esa joven que era divina, y lo que hacen es acusarlos a ellos, y los magistrados o todas estas autoridades, sin hacerles un juicio justo, los azotan al apóstol Pablo y a su compañero Silas, los azotan y los meten a la cárcel. Ellos allí en la cárcel, en esa mazmorra, atados con grillos, con cadenas, en un cepo, están allí, además de haber sido golpeados en la situación. Imagínense lo difícil que sería, y están allí, y en medio de la noche ellos están orando y cantando a Dios. Es hermoso ver cómo en medio del sufrimiento que ellos al fin y al cabo siempre están viendo las cosas positivas. Dios hará algo especial, Dios tiene el control de todo, y en medio de todo ellos lo que hacían era adorar y glorificar y honrar a Dios. Gloria al Señor. Y están ellos allí, cuando están orando, dice que tiemblan las bases de esa cárcel, se mueven, y las cadenas se rompen. Esto no es un terremoto natural, porque un terremoto natural no rompe cadenas ni abre puertas y no queda ninguna grieta.
y ahora entonces ellos son libres de esas cadenas, las puertas se abren y el carcelero se da cuenta que ha habido un terremoto y piensa que los que estaban allí se han escapado de la prisión y quiere quitarse la vida, pero el apóstol Pablo desde adentro le dice que tranquilo, que no se vaya a hacer daño, porque si él se le escapaba a alguien, la condena era pena capital. Y antes de que me quiten la vida, antes de que me maten, pues él se iba a suicidar. Pero el apóstol Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos dentro. Y él cae de rodillas y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? A lo que el apóstol Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces ya tenemos allí a Lidia, tenemos a ese grupo, tenemos al carcelero y tenemos a su familia, porque el carcelero se entrega a Dios y esa misma noche es bautizado en el nombre de Jesús. Él los lleva a su casa, les limpia las heridas, les pone comida en la mesa, recibe el mensaje de la palabra y es bautizado en el nombre de Jesús. Al día siguiente, ya entre una cosa y otra, ellos quedan libres, salen de la prisión y van allá a la casa donde ellos estaban hospedando, se reúnen con los hermanos, les cuentan sus testimonios y les consuelan el corazón. Amén, gloria a Dios. De ahí en adelante se creó ese vínculo. El apóstol Pablo se dice que esto sucedió aproximadamente, es decir, entre el año 45 y el 50, por ahí entre el 47 y el 48 después de Cristo, que el apóstol Pablo funda la iglesia de Filipos, y ahora entonces él sigue con su recorrido predicando, y donde él iba, la iglesia, había una comunicación, y allá le enviaban donativos, iban y le ayudaban y estaban pendientes la iglesia, y él se comunicaba con ellos, tal vez les escribiría otras cartas, y hay un vínculo que se ha creado entre este apóstol y la iglesia, y él anhela que la iglesia crezca, que la iglesia cada vez sea edificada y vaya madurando. Gloria al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, amados hermanos, escribe la carta a los filipenses aproximadamente 10 años después. Es decir, que esta carta que él les está escribiendo a ellos, se la escribe aproximadamente entre el año 45 y el año 55 y el año 60. Amén. 10 años después envía él esta carta. El apóstol Pablo escribió unas 11 cartas, es decir, que están registradas en el Nuevo Testamento, y se dice que el apóstol Pablo es la figura, además, primeramente del Señor Jesucristo, pero como una figura importante en el Nuevo Testamento. Es decir, que él es el Moisés del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Moisés, además, habían muchos otros reyes, sacerdotes, profetas, hombres que sobresalieron en la historia, en la cultura. Amén. Pero, porque me acerco por aquí. Este está apagado. Entonces, el apóstol Pablo es el Moisés del Nuevo Testamento. Uno analiza cómo el apóstol Pablo llegó a los pies del Señor. Entonces, la Biblia nos habla de Moisés, algo especial que lo podríamos como unirlo, podríamos analizarlo y decir que esto que vivió Moisés también lo vivió el apóstol Pablo. El apóstol Moisés, porque cuando nosotros, hermanos, somos llamados por Dios, y alguien preguntará, ¿y cómo hago yo para saber que Dios me ha llamado? A cada uno, cuando Dios le llama, para hacerle el llamado, le da una visión, le muestra una visión. El apóstol Pablo dice que él iba y llevaba cartas y autorización para ir a encarcelar a los hermanos, y cuando él iba por el camino, hubo una luz resplandeciente que le salió, y cuando él ve esa luz, él cae de su cabalgadura. No se sabe si iba en un camello, en un caballo. En todo caso lo deslumbra,
y cae a tierra y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él allí ciego, porque queda ciego por la luz: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él tiene allí una visión, porque él ahora dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando Moisés recibe el llamado de parte de Dios para ir a liberar a su pueblo, Moisés era un hombre de 80 años de edad en ese momento. Llevaba 40 años, los primeros 40 años como príncipe en Egipto, y los otros 40 años los llevaba como pastor de ovejas. Y Moisés ve una visión. Allí ve una zarza en el desierto, una zarza que está ardiendo y que no se consume la zarza. Amén. Esa es una visión. Moisés se acerca para ver qué es lo que ese fenómeno tan extraño de que ese matojo o ese montón de ramas secas, de chamisas secas, no se consuman. Entonces él, cuando se acerca, escucha una voz que le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado, porque el lugar que estás pisando santo es. Gloria al Señor. Y allí él recibe una visión. Cuando nosotros, Dios nos llama, también nos llama a través de una zarza, a través de una luz. Se nos puede aparecer. Pues yo hasta ahora no he visto ninguna zarza. Amén. Es una visión. Es decir, que nosotros vemos una necesidad. Porque cuando el Señor se le aparece a Pablo a través de esa luz, es porque había una necesidad de que alguien le predicara al pueblo gentil. Cuando Dios se le aparece a través de la zarza a Moisés, era porque el pueblo de Israel necesitaba ser liberado de la esclavitud de Egipto. Y cuando tú ves una necesidad en la iglesia, Dios te la está mostrando. Y entonces uno ve los niños y uno dice: los niños necesitan quien les enseñe. Y uno ve los adolescentes y uno dice: los adolescentes necesitan a alguien que les enseñe. Y ve los jóvenes y va viendo cantidades de situaciones en la iglesia y ve de pronto las sillas desorganizadas y dice: entonces aquí se necesita que alguien organice las sillas. Y ve las paredes que hay que poner pintura y dice: alguien tiene que pintar esto. Y va viendo necesidades dentro de la iglesia, sea de cuestión de organización o sea de cuestión espiritual. Uno va viendo la necesidad y va entendiendo de que uno no puede quedarse allí y no hacer nada para solucionar, sino que al contrario, tengo que convertirme en parte de la solución. Tengo que hacer algo. Cuenta conmigo, Señor. Porque eso empieza con un deseo en el corazón, donde allá tal vez en una oración que ni siquiera la ha hecho de manera consciente, está diciendo: Señor, cuenta conmigo, yo estoy aquí, voy a arreglar esto, voy a hacer aquello, voy a aportar esto, voy a dar una idea. Y como que se va vinculando, y es que Dios te está mostrando que hay una necesidad, y esa es la visión que empieza el creyente a tener cuando está recibiendo un llamado de parte de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y se acerca allí Moisés, y Moisés se acerca, él va allí con su vara de pastor. Amén. Y cuando se acerca y Dios le está hablando, entonces Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Amén. Moisés dice: una vara. Amén. Esa vara representa la vida de Moisés. Esa vara representa lo que es Moisés. Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dice: una vara. Y esa vara representaba lo que era Moisés. Moisés era un pastor de ovejas, y esa vara representaba que él era pastor. Esa vara representa lo que nosotros somos. Amén. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? Amén. Lo que hoy eres. Amén. Lo representa esa vara. No, yo soy un ser humano. Sí, en primer lugar eres un ser humano. Dios te ha creado, te ha dado una naturaleza. Pero además de eso, te ha llamado y te ha extendido primero un llamado de salvación, y ahora eres un hijo de Dios. Amén. Entonces eres un ser humano, eres un hijo de Dios, pero además de eso tienes una experiencia vivida,
tienes algo que has adquirido y que eso hace que te defina. Esa vara es la identidad de Moisés. Y tú y yo tenemos una identidad. Y el apóstol Pablo también, cuando él se presenta ante Dios o cuando Dios allí le sale al encuentro, el apóstol Pablo era un hombre que tenía una identidad. Era un hombre que él se identificaba como un hombre de raza judía puro. Dice, hebreo de hebreos. Es decir, yo no soy mezclado, no soy mestizo. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. He sido edificado, formado, he aprendido a los pies del mejor rabino que pueda haber en el momento, llamado Gamaliel. Es decir, que él tenía una identidad, amén. Y ahora entonces, además de esa vara, además de representar la identidad de Moisés, representaba sus activos, es decir, sus bienes. Es decir, sus dones, sus talentos. Amén. Porque él sustentaba a su familia con el trabajo, con las ovejas. Amén. Y las ovejas, aunque eran de su suegro, pero también eran de él. Y eso representaba lo que él tenía. Amén. ¿Y qué es lo que tú tienes? Amén. ¿Qué tienes tú? Una profesión. Sí, yo tengo una profesión. Tengo un talento, soy bueno en esto, soy bueno en aquello. Y entonces esa vara representa también lo que tú tienes. Gloria al Señor. Lo que tú eres y lo que tú tienes. Gloria a Dios. Pero esa vara representaba algo más. Esa vara representaba la influencia que Moisés tenía sobre las ovejas. Porque con esas ovejas, con esa vara él guiaba a las ovejas. Cuando la vara del pastor tiene el cayado y cuando una oveja se iba por allá, por un lugar donde él no pudiera alcanzarla con su mano, él la enganchaba con el cayado desde el cuello. Y un poquito de daño le hacía, pero lo importante era que no la dejaba que se rodara y se muriera la oveja. Sí, él influenciaba a las ovejas con la vara, lo veían y sabían que la vara les infundía aliento, que la vara les daba corrección también, pero que la vara también las defendía, porque con esa vara él las defendía del cazador, del oso, del león o del lobo. Él podía defender a sus ovejas. Entonces tenía una manera de influenciar. Y usted y yo, amados hermanos, tenemos todos estos elementos. Somos alguien, tenemos algo y tenemos influencia sobre alguien. Gloria al Señor. Y todo esto, amado hermano, el Señor le dice a Moisés, cuando Él le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. El Señor le dice a Moisés, tírala, arrójala al suelo. Amén. Cuando está diciendo que arroje la vara, Moisés arroja la vara en el suelo, la vara se convierte en una serpiente. Y esa serpiente Moisés la ve y se llena de asombro y se aleja y la vara se le acerca a la serpiente, pero Moisés huye de ella. Y Dios le dice, no huyas de la serpiente, tómala por la cola. Y cuando Moisés la toma por la cola, que normalmente una serpiente no se toma por la cola, porque se tiene que tomar por la cabeza, porque si no lo va a picar y le va a hacer daño. Pero es que con Dios las cosas son así, como a contracorriente, en contra de los conceptos humanos, amén, o naturales. Tómala por la cola y cuando Él la toma, esa serpiente se vuelve otra vez un palo, amén. Esto está significando de que cuando nosotros arrojamos lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos recibido, cuando lo arrojamos, Dios lo lleva a otro nivel. Porque está el reino mineral, que son las piedras. Está el reino vegetal, y cada vez va esto en aumento, a otros nuevos niveles. Y está el reino vegetal, que es un nivel aparte, un nivel superior al reino mineral.
Pero hay otro nivel superior que es el reino animal. Y del reino vegetal el Señor lo lleva a un nuevo nivel, a un nivel mayor, a un nivel superior. Gloria al Señor. Porque lo que nosotros somos, lo que tenemos o donde influenciemos, si está en nuestras manos, no pasará de nivel, será algo común, pero si está en las manos de Dios, eso estará en otro nivel. Gloria al Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios nos hace un llamado. Dios te ha hecho un llamado primeramente a la salvación. Dios te ha llamado a ser salvo. Acepta al Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sencillamente es creer. Pero de ahí en adelante Dios quiere llevarte a nuevos niveles, porque necesitamos seguir avanzando. Y Dios, para llevarnos a nuevos niveles, lo que Dios necesita es que nos pongamos en sus manos, que nosotros caigamos en sus manos, porque en sus manos estamos seguros. Gloria a Dios. Y es eso precisamente lo que el apóstol Pablo ha vivido, y por eso él quiere transmitírselo a la iglesia de Filipos. Que la iglesia crezca y abunde en el amor que tiene, no sea solamente amor, sino que haya sabiduría de Dios, para que puedan escoger la manera de que más le conviene, para que sepan cómo escoger entre lo bueno y lo malo. Pero es que ya llegamos a un nivel en que ya sabemos qué es lo bueno y lo malo y hemos escogido lo bueno. Pero llega a un nivel donde tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor, y entre lo mejor y lo mucho mejor, y entre lo mucho mejor y lo excelente. Eso es lo que el apóstol quiere. Y él dice, yo oro por ustedes porque yo eso lo he vivido, porque eso lo vivo, lo practico, y eso me hace tener una vida satisfecha, una vida plena, aún en medio de las adversidades, en medio de las circunstancias. Lo más importante es estar aferrado a la mano de Dios. Lo más importante es cuidar la vida espiritual. Sí, está bien el comprar, está bien el negociar, está bien el pasear, está bien el conocer, está bien el restaurante, todas estas cosas está muy bien, disfrutar la vida está muy bien, pero por encima de todo ello hay algo más excelente, y eso es lo que tenemos que aprender a escoger. Aleluya. Saber escoger. Hay cosas buenas, dádivas que la vida nos ha dado, que Dios a través de ella nos está dando, pero más que de eso es la vida espiritual. Considerar de que cuando invertimos en nuestra vida espiritual el tiempo, cuando en nuestra vida espiritual le damos a Dios, nos caemos en sus manos, descansamos en Él, Él hace cosas sobrenaturales, extraordinarias. Gloria a Dios. ¿Sabe que de ahí en adelante esa vara se constituyó en un elemento importante con la cual Dios hizo milagros, maravillas, proezas? Con esa vara Moisés tocó el río Nilo y el río se convirtió su agua en sangre. Con esa vara, cuando él tocó el polvo de la tierra, salieron plagas, 10 plagas subieron en Egipto: los piojos, las ranas, las moscas, las langostas. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel también allá frente al mar, no había posibilidad, estaban ellos y ya al 100% iban a morir. Pero Dios le dice a Moisés, ¿qué haces? Avanza. Y toca a Moisés con la vara el mar Rojo, y el mar se abre en dos y ellos pueden atravesar. Con la vara tocó la roca donde no había agua, y de esa roca fluyó agua para que ellos bebieran. Con esa vara hizo Dios grandes proezas, y ya no se llamó más la vara de Moisés, ahora se llamaba la vara de Dios. Aleluya. La vida, esa vara representaba la vida de Moisés. Y encontramos al apóstol Pablo allá, que él también, su vida es esa vara. Amén. Cae en tierra, de allí Dios lo levanta, queda ciego. Pero él allí en el suelo, allí, Señor, ¿qué quieres que haga? Dios le da nuevamente la vista,
pero además de darle la vista, le da un nuevo propósito. Y ahora el apóstol Pablo, él ya no dice, yo soy Pablo, o yo soy Saulo de Tarso, el gran maestro, el gran rabino. No, él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora ya él es la vara de Dios. Y a través del apóstol Pablo, Dios hace grandes cosas. Funda nuevas iglesias, liberta gente que está cautiva por el demonio, allá azotados por enfermedades. Dios usa de una manera muy especial al apóstol Pablo. Gloria al Señor Jesucristo. Llega un punto donde él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria al Señor Jesucristo. Ve, amados hermanos, que cuando el apóstol Pablo está allá, lo hemos dicho hace un momento en Filipos, él está allí, son azotados, amén, y son puestos allá en la prisión, en la cárcel, pero además de eso, están allá atados a esos grilletes. Pero para él, eso no es impedimento para adorar a Dios. Él sigue diciendo, aunque yo estoy aquí en estas cadenas, pero la palabra de Dios no está presa. Aunque yo puedo estar preso aquí, la palabra de Dios no está presa. Y entonces, amados hermanos, yo quiero en esta mañana decirle que tal vez puedes sentirte cautivo. Cautivo, tantas cosas que pueden cautivarnos. Cautivos tal vez por una economía, una estrechez económica. Cautivos porque hay un vacío emocional y no encuentro paz, no encuentro tranquilidad. Aunque aparentemente lo tengo todo, pero parece que algo me falta. Puedes estar azotado por alguna enfermedad, por alguno que se levanta, que el diablo usa como instrumento para hacerte la vida imposible. Puedes estar así. Puedes sentirte limitado y gente alrededor también en prisiones, pero saber de que tú eres un siervo de Dios, es decir, yo le pertenezco a Dios, yo le entregué mi vida, yo soy una vara en las manos de Dios. O sea, aunque haya gente que está cautiva, Dios tiene un propósito diferente conmigo y estas cadenas no serán eternas. Y esta prisión no será permanente. Y estos azotes tampoco durarán para siempre. Porque Dios tiene un propósito conmigo. Aleluya. Voy a invitarle para que estemos en pie. Gloria al Señor Jesucristo. Y aunque tú no puedas hacer nada, tal vez aparentemente, por aquellos que están en una condición de cautividad, de azotes, aparentemente no podemos hacer nada. Hay limitaciones. Nos limitan a veces el contexto jurídico que hay. A veces queremos abrir una iglesia, pero no podemos porque no nos da la economía, porque hay que hacer un trabajo muy grande y de pronto a veces tenemos solamente para tomar el local, pero hay que hacer una reforma y decimos, no, mejor esperemos, no podemos. Y nos sentimos limitados para fundar una iglesia, para sacar a gente que está en la prisión. Y como que tenemos que decir, hay que esperar. Pero Dios tiene el control de todo. Aleluya. Y si tú le entregaste tu vida a Dios, si tu vida está en la mano de Dios, cual vara de Moisés, tú eres esa vara. Solamente dejar que Dios hará algo especial, algo glorioso.
Porque cuando uno apuesta por Dios, apuesta ganador. Porque con Dios no hay pérdida. Porque con Dios vamos de victoria en victoria. Y yo quiero invitarle en esta mañana, aleluya, para que tú salgas de la vida común, para que salgas de la vida ordinaria, para que llegues a un nivel superior, un nivel diferente. Conviértete hoy en esa vara. Déjate caer en las manos de Dios, para que la vida sea diferente, para que vayamos a otro nivel espiritual, a otro nivel de entendimiento, de sabiduría, de edificación, de gozo, de paz, de alegría. Necesitamos salir de la condición en la que estamos, de la condición natural, y pasar a una nueva dimensión. Y esa dimensión, el único que nos puede llevar es Dios. El único que te puede llevar a una nueva dimensión, a una dimensión superior, es el Señor Jesucristo. Yo quiero invitar en esta mañana una vara que la traigas y la pongas aquí en las manos de Dios. Tú eres esa vara. Ven y pon en las manos de Dios todo lo que tú eres. Aleluya. Y dile: Señor, yo necesito que hagas algo en mi vida. Que hagas algo especial, Señor. Que hagas algo, que mi vida sea diferente, Señor. Marca la diferencia. No quiero seguir viviendo una vida ordinaria. Por eso el apóstol Pablo oraba, porque él lo había vivido. Él era esa vara. Que cayó a tierra y que Dios le dio un nuevo propósito. Un propósito, hermanos amados, sublime, superior. Eso solo lo hace Dios. Y eso solo lo puede entender aquel en el que Dios lo hace. Pero en el que no lo ha hecho lo puede ver y puede decir: yo también, yo quiero eso. Yo quiero más de Dios. Yo quiero que Dios haga algo especial. Hay una invitación abierta en esta mañana a este altar, en el nombre del Señor Jesús. Y voy a pedir el favor a la amada junta local para que me ayuden a orar por los hermanos que han venido a este altar. Si usted quiere venir, venga a este altar. Y deje que Dios sea Dios en tu vida. Señor, dame una visión. Dame una visión, Señor, de la vida. Dame una visión, Señor, de lo que tú quieres hacer. Hable con el Señor en esta hora. Doble sus rodillas allí y hable con Dios. En el nombre de Jesús.